sea la gloria y el poder al que está sentado en el trono. Y la importancia de que nuestro Papá Dios se ha entronado en nuestro corazón, está sentado en nuestro corazón, Él reina en nuestro corazón, es el Rey de nuestra vida. Él es el que diseñó y preparó un futuro para nosotros. Nosotros estamos como el pueblo de Israel cuando estaba caminando en el desierto. Ellos caminaron 40 años por quererle torcer el brazo a Dios. Pero nosotros estamos caminando en el rumbo que Él nos ha marcado y está marcado en su palabra. Caminando en obediencia hasta que o nos sorprenda nuestra partida o Él venga por cada uno de nosotros. La Escritura dice que no sabemos el día ni la hora que van a venir a pedir nuestra alma, pero tampoco sabemos el día ni la hora que Él va a venir a llevar a sus escogidos, a su iglesia. No sabemos. Y eso nos advierte a nosotros de estar preparados, de no descuidar nuestra salvación. Mayormente las personas se preocupan más por lo materiales que no por lo espiritual. La Escritura nos enseña y dice que nada trajimos ni nada vamos a llevar. Tenemos el caso de Lázaro y el rico. La Escritura dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, y que el rico murió y fue sepultado. ¿Qué pasó con todo lo que él acumuló? No le sirvió de nada y perdió su eternidad. Pongamos más el enfoque en lo espiritual. No le digo a usted, para que no se equivoque, de que no tenemos derecho a tener, sí, tenemos derecho a tener cada vez cosas mucho mejores, porque Dios quiere que las tengamos, pero no por eso vamos a descuidar nuestra salvación. Debemos velar cada uno de nosotros por nuestra salvación y no perderla. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33, la duda paraliza la fe. Vamos a ver por qué es que la duda puede paralizar nuestra fe. Dice así en Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjese el desarrollo del verso 24, se lo voy a volver a leer. Prestale atención, hermana Tatiana, que vas en la barca, a ver cómo te va a ir aquí. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era... A veces va a soplar fuerte el viento, para que no podamos llegar a alcanzar aquello. ¿Entienden? Yo sé por eso que hay cosas que están escondidas en la Biblia, para que nosotros las observemos. Y que Dios me esté diciendo, mira que tu barca te la va a agarrar un viento desfavorable, ¿eh? Anda preparándote. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, mire que nosotros somos como este Pedro que está aquí en la Biblia. Prestémosle atención. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, Pedro tiene una buena actitud que a veces nosotros no tenemos. A Pedro nosotros decimos, es un arrebatado, es un bocón, mételas de andar de continuo, es uno de aquello. Pero Pedro le está pidiendo confirmación que realmente es su Señor. Y a veces nosotros le paramos el oído a cualquier espíritu, pero la Escritura dice, probad los espíritus si son de Dios. Entonces Pedro quería asegurarse que el que venía realmente caminando en la mar
era su Señor, no un fantasma. Porque nadie podía mandarle a Pedro que pudiera caminar sobre la mar si no era su Señor Jesucristo, el diseñador del universo. Gloria a Dios. Vio que Pedro tiene alguna sorpresa para nosotros aquí, ¿verdad? Volvemos al verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era de la única forma de poder saber. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenía fe Pedro, ¿verdad? No era el problema la fe de Pedro. No era el problema de la fe. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, fíjese lo que pasa, se calmó el viento. A veces parece que Jesús se va a bajar de tu barca. Y el viento siempre te va a ser contrario. Pero no te olvides que Él está esperando a ver cuál es tu actitud. Para decirle, Señor, ¿tú vienes conmigo en la barca? ¿O te has bajado de ella y yo no me he dado cuenta? Debe pensar usted, El verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje bíblico nos deja muchísimas cosas para que nosotros lo meditemos, lo volvamos a leer y encontremos cosas. Vemos a un Pedro que está pidiendo confirmación que el que viene caminando es el Hijo de Dios sobre las aguas. Y el único que le podía sostener para que pueda caminar sobre las aguas era el Hijo de Dios. No podía ser un fantasma, no podía ser ni el mismo diablo. Porque el único que puede dar una orden para que se realicen las cosas a favor de tu vida es el Señor. Así como que aquella puerta un mes y medio se había cerrado, ¿no? Hasta que se volvió a abrir. Entonces quiere decir que hay cosas en las cuales el viento no va a ser desfavorable. Pero siempre tenemos que decirle, Señor, tú vienes conmigo en la barca. Yo sé que el viento es desfavorable, pero si tú estás conmigo en la barca, el viento va a cambiar de dirección. Favorable para mí porque tú estás conmigo. Lo que nos llama a nosotros la atención es que el Señor le dice a Pedro, cuando él mira el problema, ¿cómo hacemos nosotros? Cuando hay las cosas que no se van encarriladas como nosotros pensamos, enseguida nosotros tenemos duda. Y es ahí donde el diablo toma ventaja en la duda. Porque en la duda nosotros no podemos agradar a Dios ni pueda avanzar la fe. La fe no viene caminando con la duda. La duda tiene que desaparecer de tu vida y de mi vida. Porque si nosotros le prestamos atención, lo que lo hundió a Pedro en el mar fue la duda. ¿Por qué? Porque miró el viento que hacía unos momentos antes no dejaba avanzar su barca con sus compañeros. Y Pedro y todos los que venían a la barca eran hombres avesados en el mar porque eran pescadores la mayoría de ellos. Tenían conocimiento. Pero una de las cosas que asombra es cuando Jesús se sube a la barca, el viento se calmó. Quiere decir que cuando entra Jesús en escena en los problemas de tu vida, las cosas cambian. Siempre dale lugar a Jesús. No le dé lugar a la duda, porque la duda te va a robar la bendición de Dios. Por eso que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. No era el problema la fe. Sí, tenía poca fe. Pero él dudó de que podía seguir caminando sobre las aguas porque se entretuvo mirando el problema. Y Dios dice, yo no quiero que tú te entretengas en el problema. Porque la Escritura te dice a ti y a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice, puesto los ojos en el problema. No dice eso la Escritura. Dice, puesto los ojos en Jesús.
Y cuando tú y yo ponemos los ojos en Jesús, se empiezan a resolver las cosas, porque le da lugar a la intervención del cielo para cambiar el rumbo de tu historia. Nunca tengas duda, las dudas déjala aparte. Y cuando tienes duda, debes ser sincero con Dios. Señor, tengo mi duda, ayúdame a confiar firmemente, a no tener duda acerca de tu intervención en mi vida. Dios quiere hombres y mujeres que sean sinceros con Él. No debemos ser como Judas Iscariote cuando apareció en escena allá en el huerto. Y el Señor le dice, amigo, con un beso traiciona a tu Señor. Nunca confió en el Señor Judas Iscariote. Confiaba en la bolsa de la ganancia que llevaba en la mano. Así que esa persona se guiaba por la vista y no por creer y amar al Hijo de Dios. Tú no debes confiar en tus ojos, debes confiar en los ojos espirituales, leyendo la palabra. Eso es el mayor obstáculo que tenemos nosotros. Y vamos a ver por qué este es el mayor obstáculo que tenemos acerca de la duda. Vamos a buscar en el libro de Santiago. Todo lo que siempre conversamos con usted, nos basamos en lo que dice la Escritura, la Biblia. Porque es de la única forma que nosotros podemos entender, porque no es un mensaje sacado del hombre, sino es el mensaje que está en la Escritura, para que nosotros podamos ser corregidos por el Espíritu Santo de Dios cuando le creemos a la palabra. Santiago capítulo 1, verso 5 al 7 vamos a leer. Dice así la Escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese lo que dice el versículo 7, le dice a usted y me dice a mí. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ese es un problema que vas a tener tú y que voy a tener yo. Vamos a saltar al próximo Zoom para continuar con este tema. Amén. Gloria a Dios. Estamos de regreso. Gloria a Dios. Y estamos mirando en el libro del apóstol Santiago, y él nos deja bien clarito y nos explica en la Escritura las consecuencias que puede haber en la duda. Cuando la duda no es conversada, tratada con Dios, de ser sincero con Dios, para ser ayudado. Fíjese que Pedro es un hombre que tiene duda porque le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo. Él tenía duda que fuera Jesús o no. Dejó de tener duda cuando empezó a caminar sobre las aguas porque no se hundía, pero miró el problema que ellos habían tenido mientras venían en la barca a través del viento que no lo dejaba avanzar. Volvió hacia el problema del obstáculo y ahí comenzó su duda. Pero mientras usted tenga la mirada en aquel que le llamó a caminar con él, él es su defensor, él es el que está por usted, él es el que pelea la buena batalla por usted, no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Le voy a contar algo que a mí me aconteció hace 4 años atrás. Durante 2 años yo no podía levantar las manos, ni si me iba a bañar no podía hacer los brazos hacia atrás. En mi familia no sabía absolutamente nada, se enteraron el otro día. Vos que cuando uno tiene algunos síntomas de eso, lo primero que viene es artrosis, reumatismo y tanta... Veo que cuando empiezan a pasar los años, no saqué cuenta de cuánto tengo. Los dinosaurios ya no caminaban cuando yo nací, más o menos. Y yo le decía al Señor, cuando venían esos pensamientos así, reumatismo, dice, yo soy tu Dios y soy tu sanador. Ninguna enfermedad que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces Dios me estaba dando una seguridad, pero pasaron 2 años. Y yo, Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi sanador. Y un día voy a bañarme y me di cuenta después que me termino de bañar que no me dolían más los brazos y que estaba todo bien.
Ese fue el Dios que durante 2 años decía, vamos a ver si tus dudas desaparecen de escena. Y Él va a hacer cosas en tu vida para que tus dudas desaparezcan de escena. Que Él es tu Dios, es tu Señor, que es tu proveedor, que es tu sanador, es tu libertador, que es tu papá, que es tu Señor, que es tu Rey. Es el Santo de los Santos, el que cuida de ti. No dudes, Él es tu Señor. Camina. Obstáculos vienen, los problemas vienen, las adversidades vienen, pero Él está contigo para que tú puedas defender. Por eso que Santiago dice, el verso 7, el capítulo 1 de Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros tenemos dudas acerca de que Dios nos va a otorgar cosas, no las vamos a recibir. Y le voy a contar un caso que recién se conectó Pedrito, no el de la barría, el de acá, el local que tenemos acá en Magdalena. Él hace algunos años atrás en la iglesia, estaba sentadito ahí, y el Señor de repente le dice, Pedro, lo que tú buscas, yo lo tengo. Pasaron 2 años, pero él no buscaba al Señor. Conseguía trabajo y desaparecía el trabajo. Hacía alguna changa, desaparecían las changas. Hasta que vino, hace poco tiempo, al Zoom y estuvo en el Zoom. Y escuchó la palabra y aparentemente le creyó a Dios. A la semana siguiente él tenía trabajo. Hoy está firme en ese trabajo, se ha podido comprar una moto 0 kilómetros. Entonces, cuando él buscó al Señor, Dios le respondió. Le dio lo que él buscaba. Y lo que tú buscas lo tiene el Señor. Pero el problema es que tú tienes duda. Orlando. Entonces, no lo podemos recibir por eso. Porque si, ¿qué me van a dar a mí? ¿Qué me van a otorgar? Recuerda lo que yo le decía de mi hijo Fernando, que fue al banco aquí a Magdalena. Abrió una cuenta. Y yo decía, Señor, permite que se abran las puertas, que él pueda. Y el Señor me dice, no va a tener ningún problema, las puertas se van a abrir porque ese banco es mío. Entonces, él dice que mía es la plata y mío es el oro. ¿Y cuál es el problema que tienes tú para no creerle a Dios que te puede dar un 0 kilómetro o una casa a 0 kilómetros sin que tú saques un peso de tu bolsillo? Ese es el Dios de las maravillas, el Dios que multiplica los panes y los peces, el Dios que sana a los enfermos y levanta a los paralíticos, que resucita a los muertos. Ese es tu Dios y está en tu corazón y vive contigo, está contigo. Él se acuesta contigo y se levanta contigo. Él sale a la calle contigo, va al trabajo contigo. Ese es tu Dios, al cual dice, no me dudes, créeme solamente. Es lo que pide el Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11. Ahí nomás cerquita donde está Santiago. 2 hojitas de vuelta y va a encontrar Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el verso 6. Nosotros que estamos buscando a Dios, o caminamos con Él. Y aquellos que recién han empezado a caminar con Él. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te has acercado a Dios, debes creer que Él es real, que no necesita palparlo, no necesita verlo, que es real, que está contigo y que te oye, que te ve y que también te habla. Si no te habla audiblemente, te habla en la Biblia, como ahora, que te dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que sí que no dude que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y sí que hay recompensa, hay premio de aquellos que se acercan a creerle a Dios. Estoy tomando agua, no piense otra cosa. Entonces la Biblia nos está enseñando a cómo yo debo creerle a Dios, cómo debo moverme con Él y qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer, lo que debo pensar y lo que tengo que pensar.
La Escritura dice, si hay algo digno de pensar en esto, pensá. No dice pensar en las dudas. No pensé, no puedo, no sé si lo voy a lograr. Con Cristo todo lo puedo. Porque con Él todas las cosas son posibles, siempre y cuando tú no dudes, ni yo tampoco. Vamos a ver a algunos personajes que no dudaron y que recibieron cosas. San Mateo capítulo 8. Verso 5 hasta el verso 8 vamos a leer y después vamos a saltar al verso 13. Dice así, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, préstale atención, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no tiene ninguna duda. Este hombre no dice, ¿podrá sanarlo él? Él viene a buscarlo. Y dice, no es necesario que tú vayas allá. Di la palabra y mi siervo sanará. Y si tú le crees a la palabra de Dios, las cosas suceden. Porque los únicos que hacen viva y real y eficaz la palabra de Dios son aquellos que la creen. Y cuando tú la crees, se activa y va a obedecer la palabra por la cual fue enviada a tu corazón para que se ejecute. En el área que sea, en la circunstancia que sea. Porque mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello a lo cual yo la envié. La está enviando a tu corazón y a mi corazón. Para hacer el propósito de su voluntad, para gloria suya, para que tú recibas los beneficios de su palabra. Dígame amén. Verso 13. Dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús no fue detrás del centurión. Se quedó ahí y le dijo, ve y como creíste, como tú creas te va a hacer. Pero si tú no crees y tienes duda, no va a suceder nada. Recuerda lo que dice en el libro de Santiago. No crees que aquel que duda va a recibir algo del Señor. No dudes. Cree solamente. No seas como Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto y que hacía 4 días que estaba muerto. ¿No te he dicho, dijo Jesús, que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees en lo que sea, Dios también se va a manifestar. Porque leíamos ya en el libro de Hebreo, porque es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Entonces el galardón está contigo si tú le crees con el corazón a Papá Dios. Y vio este hombre, no tuvo duda. Hay otro pasaje más, Marcos capítulo 5. ¿Por qué nos basamos en la Escritura? Porque la Escritura está en la respuesta a nuestras necesidades, a nuestros interrogantes, a nuestras dudas. Está en la Biblia, porque la Biblia despeja el camino de la duda del hombre y de la mujer, que está avanzado. Marcos capítulo 5, del verso 25 al verso 29 vamos a leer. Es tremenda la actitud de esta mujer. Y es la que quiere el Señor que tú y yo tengamos siempre. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, mire la actitud que tiene esta mujer,
Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer no tuvo ninguna duda como el centurión romano que vino a buscar a Jesús para que fuera sanado su siervo. Y esta mujer no le importó la situación suya, que no podía acercarse a nadie con ese problema. Entró en medio de la multitud que apretaba a Jesús y la única que recibió el milagro fue aquella mujer, no la multitud que lo estaba tocando a Jesús, apretándolo, porque ella no tuvo duda de que en Jesús estaba la respuesta a su necesidad. Y la respuesta para tu vida está en Cristo Jesús, no está en un político. Amén, pastor. No está en el banquero, no está en el amigo o en el que sea. Está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que va a utilizar al político, al banquero, al que sea, para bendecir tu vida. Y tú no le digas al banquero, gracias, don banquero. No digas, gracias Jesús, porque tú eres el que interviene y cambia la historia y me favorece y me bendice, porque soy un hijo, una hija tuya. Tú no tengas duda, tienes que tener la actitud de aquel centurión romano y de esta mujer que viene con este problema. Ya vamos a estar finalizando. Espero que tus dudas se vayan disipando. Amén, pastor. Amén. Se van disipando, se van diluyendo, van quedando en el camino. Vamos a que dice San Lucas capítulo 8. Para usted y para mí. Y uno de los problemas que nosotros tenemos como hijos de Dios es cuando oímos el mensaje de la Escritura. Y aquel relato bíblico nos va a enseñar a usted y a mí que el diablo está atento para robarle a usted el mensaje que hoy usted escuchó. San Lucas, capítulo 8, verso 4 en adelante, vamos a leer. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Nos dice a nosotros también, Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, esto es para usted y para mí. Verso 10. Y él dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios. Es lo que está pasando ahora con usted y conmigo. Nos está enseñando, ¿verdad? Amén. Me está enseñando. Dice, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola, las semillas de la palabra de Dios, lo que usted está oyendo ahora, el mensaje. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Quién es el que viene? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Algunos que por ahí tienen algún obstáculo, dicen no, mientras vinieron los panes y los peces no hubo ningún problema. Pero cuando desaparece de escena los panes y los peces, ya no creen más en el Señor. Y tú no debes, ni yo debo andar por panes y peces, ni por vista. Debo andar por fe, creyéndole a Dios y no dudando de Él. Recuerda que el sábado pasado le dije que a Dios no se lo cuestiona, a Dios se le cree. Y a este es el Dios de la Biblia, al cual nosotros le creemos. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjense que los tres oyen de diferentes problemas. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen,
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Van a sentarse a la iglesia a ver si el buen hermanito ora por él, si lo puede socorrer en diferentes áreas, pero él nunca abre su Biblia, él nunca dice ni siquiera aleluya, gloria a Dios. Él va a calentar la silla, tal como el pasaje de las 10 vírgenes, ¿verdad? De las 5 prudentes y las 5 insensatas. Bueno, hay cristianos que están así también. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios nos enseña a nosotros que las dudas no va a hacer avanzar al cristiano en la vida, al contrario, lo va a dejar estancado. Debe usted y yo tirar por la borda las dudas que pueden aparecer en escena. La Biblia nos enseña de qué manera debemos hacer. No oír lo que no debemos oír. Debemos recrear nuestros ojos con la palabra y la palabra nos instruye y la palabra nos dice lo que está bien o lo que está mal. Debemos tener la actitud de Pedro. ¿Eres tú, Señor? Cuando viene algún pensamiento de duda en usted, ¿eres tú, Señor? Seguramente que alguna voz infiltrada dirá, soy yo disfrazado de Jesús. Pero la Escritura me dice a mí y me enseña a mí que yo debo creerle a aquel que me compró en la cruz del Calvario y que me dejó registrada su palabra para que usted y yo vivamos por ella y andemos por ella, para que no tengamos duda acerca de las cosas que pueden suceder en nuestra vida. Recuerde que el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, no fue el problema la fe. Él tenía fe, pero la duda fue el problema suyo. No dudes. Recuerda lo que dice Santiago, porque el que duda, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Acérquese a Dios creyéndole. Y si usted ha tenido esta circunstancia, dígale, Señor, perdóname. Y hoy he entendido lo que me dices tú en tu palabra. Ayúdame a avanzar en fe, a ser verdaderamente una columna de fe, caminando por lo que dice tu palabra y no dudando. Ayúdame a esforzarme a alcanzar todo aquello que tú tienes para mí en este tiempo. Yo te animo a que no dudes. Te animo a que recrea tus ojos en la palabra y le creas a la palabra. Cuando tú le crees a la palabra, las cosas empiezan a suceder a bien tuyo. Él es el que abre las puertas para ti. Él es el que te va a otorgar aquello para ti. Aunque se tarde en las cosas, no dejes de creerle a Dios. No digas, como en una oportunidad yo le dije al Señor, estoy viejo, Señor, y hace varios años atrás, fíjese ahora, ¿no? Estoy rejuvenecido. Me hice tirar el... Si Dios envió una profeta, madrina, aquí, a la ciudad, que vino de Colombia. Y cuando me llamaron enfrente, lo primero que me dijo, estaba como Pedro. ¿Por qué? Porque yo tengo dudas de esas personas. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Pedro dijo, si eres tú, Señor, mande que yo camine sobre la ciudad. Quería tener una ciudad que era el Hijo de Dios. Lo primero que estoy enfrente de esta mujer me dijo, no digas que estás viejo. ¿Quién le dijo a ella que yo le había dicho eso al Señor? Y yo entendí que Dios estaba con ella y que Dios hablaba por ella. Entonces, hay cosas que te van a suceder. ¿Y qué voy a decir? Estoy viejo, yo no hace tiempo que estoy remando y no pasa nada, pastor. Oigo el mensaje, pero estás dudando en tu corazón, por eso que no alcanzas. Pero cuando sos sincero y decís, Señor, perdóname, yo he tenido este problema, porque ha pasado el tiempo y no he recibido aquello que yo anhelo. Por ahí empiezo a desandar el camino y creer que contigo todo es posible y que a su debido tiempo, Señor, tú me has de conceder para gloria tuya, para alabanza de tu nombre. Oremos un momento a Dios para darle gracias.
Si tú has tenido esta actitud, pídele perdón a Dios. Padre, querido Dios, muchas gracias por tu palabra, porque nos enseña y nos aclaras el panorama y nos muestras el camino como nosotros debemos andar tomado de tu mano, no dudando, creyendo con el corazón que lo que está escrito es real y que suceden las cosas porque tú intervienes en nuestras vidas cuando nosotros no dudamos en nada. Dios bueno, que esté tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, que la palabra que hemos compartido, Señor, y esta palabra que tú envías a sus corazones, ella no vuelve vacía, que dé el propósito de tu voluntad y los frutos necesarios, Señor, para que ellos crezcan en fe, en confianza en ti, y que las dudas empiecen a alejarse. Dios de los cielos, mira aquellos que han dudado, perdona, Dios mío, ten misericordia. Y ayúdales, Señor, a creer con el corazón, a que puedan ver, Señor, en el Espíritu que tú eres el Dios que hace posible todas las cosas y que no importa cuánto se tarde, va a llegar. Lo que tú, Señor, has prometido, lo que ellos te han pedido. Hablábamos el sábado anterior, Padre, que nuestras peticiones están delante de ti, que tú las ves de continuo. Y quiere decir que si están delante de ti, va a venir la respuesta para gloria y alabanza de tu nombre. Que la bendita palabra tuya dé los frutos del propósito de tu voluntad para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No dudes, cree solamente, porque para el que cree, todo es posible, dice la Escritura. Lo estaremos viendo el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga ricamente. Te abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga.